Vamos gozosos y dispuestos en el día de hoy a la palabra de nuestro bendito Señor. Y para ello les pido que vayamos al versículo 18 del capítulo 15 de Juan. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El título de nuestra predicación para este día es Lo que un creyente debe esperar del mundo. ¿Qué debe esperar un creyente del mundo? Y solamente de regreso al himno 62, tenemos las dos primeras líneas que nos dicen: este mundo está cegado y alejado de su Dios. Eso nos dicen las dos primeras líneas del himno que acabamos de cantar. Este mundo está cegado y alejado de su Dios. Eso nos dice, cegado y alejado de su Dios. Y lo primero que podemos decir es que los valores de este mundo están invertidos. Los valores de este mundo están invertidos a consecuencia de una sociedad que se opone a Cristo. Una sociedad que se opone a Cristo no tiene, y de hecho todas las sociedades están en oposición a Cristo, una sociedad que se opone a Cristo no tiene ni el deseo ni la voluntad de ir en favor de Cristo, de su palabra y de su pueblo. Vivimos, por si no te acordabas, vivimos en medio de una sociedad que se opone a Cristo. Vivimos en medio de una sociedad cuyos valores están invertidos. Vivimos en medio de una ciudad, de un barrio quizás, de un país, de un mundo, donde a lo bueno se le llama malo y a la perversidad de la maldad se le llama bueno. Por ejemplo, y no me da ni miedo ni pena predicarlo desde el púlpito, el homosexualismo ahora se le trata como un trastorno. El homosexualismo ahora se le trata como un trastorno genético y no se le llama aberración e insulto al Señor. El pecado hoy se le dice debilidad. Al pecado hoy no se le llama por lo que es un virus, es una infección, es un flagelo y debemos luchar contra él. Eso es lo que el mundo piensa. Ahora les pido que analicemos por un breve periodo de tiempo aún la vulgaridad, la grosería de los valores invertidos dentro de la iglesia de Cristo. Ahora la iglesia de Cristo, a todo aquel que promueve el error y a todo aquel que promueve las mentiras, es decir, lo que va contrario a su palabra, a ese le llaman apóstol, maestro y profeta. Y a todo aquel que denuncia la mentira y a todo aquel que predica el evangelio, a ese le llaman fariseo. Los valores están tan invertidos que a todo que profesa una fe en Cristo y que vive de manera mundana y que vive de manera desobediente, a ese se le llama cristiano. A ese se le llama anda en la libertad de Cristo. Pero a los verdaderos hijos del Señor, que tienen ese deseo de vivir en santidad, que tienen ese deseo de guardarse del pecado, a eso los llaman mojigatos o legalistas. Esa es la consecuencia de vivir en un mundo caído, donde los valores están totalmente patas arriba, es decir, totalmente invertidos. Hermanos, y saber qué es lo que un creyente debe esperar del mundo es fundamental para tu caminar en Cristo. Tú debes tener en cuenta cada mañana al levantarte qué esperar de este mundo caído, qué esperar de este mundo que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué debes esperar? No te levantes cada mañana esperando que salgan rosas mágicas a tu paso y que el sol brille sobre ti en todo momento. No, espera lo que el mundo tiene para ti. No te hagas ilusiones de algo que el mundo no te va a dar. No te hagas ilusiones ni hagas planes con algo que el mundo no va a estar de acuerdo. Y es con Cristo y con el mensaje de su palabra. Entonces, un creyente
debe esperar del mundo. Y es entonces menester que la palabra nos recuerde que estamos en un campo de batallas. Es menester ser recordados por la palabra del Señor que estamos en medio de un mundo hostil, que estamos en medio de un mundo que nos sonríe, pero por dentro nos está aborreciendo. Que estamos en medio de un mundo que tiene que convivir con nosotros, pero si por ellos fuera, nos hubiese enviado a un gueto, que las iglesias quedasen lejos y que nuestra influencia, o mejor, la influencia de la palabra del Señor fuese lejos por allá. Ese es el mundo en el que vivimos. Del mundo, queridos amigos, antes de entrar en materia, solo podemos esperar aflicción. ¿Esperas algo del mundo? Prepárate para la aflicción que viene. ¿Esperas algo de los que están en el mundo? Entonces prepárate, porque viene persecución, porque viene odio, porque vienen ataques y porque vienen calumnias en contra de tu persona. No, entonces, no, le ruego, no nos hagamos ilusiones de que la vida del cristiano es una vida de paz y de armonía, como en muchas iglesias lo quieren hacer parecer. La vida del cristiano es una vida de constante batalla de la iglesia de Cristo en contra del mundo, porque el mundo nos aborrece. Si tú no te has enterado de que el mundo te aborrece, gloria al Señor. Hoy la palabra te recuerda, el mundo aborreció a Cristo, el mundo aborreció a los profetas, el mundo aborreció a los discípulos y el mundo aborrece la iglesia de Cristo y la palabra de Cristo. Entonces no nos hagamos ilusiones una vez más. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, en el original griego, es decir, quiere decir, si el mundo os detesta, si el mundo os maldice. Miren el calibre de la palabra. No es aborrecer de, no te quiero, no te puedo pasar, no. Si el mundo os detesta, os aborrece, os maldice. Esas son las palabras del Señor. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero, ¿por qué el mundo nos aborrece? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué he hecho yo para que el mundo me aborrezca? ¿Qué has hecho tú para que el mundo te aborrezca? ¿Qué has hecho tú para que las personas en tu casa te aborrezcan? ¿Qué has hecho tú para que aquellos en medio de los que trabajan estén en oposición a ti? ¿Qué es lo que has hecho? El mundo nos aborrece por decir la verdad. Por eso el mundo nos aborrece, porque nosotros llamamos al pecado pecado, lo llamamos ofensa, a la desobediencia la llamamos tal cual es, y por eso el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece porque decimos la verdad. Pero amigos, un creyente, o al menos un genuino creyente, no tiene otra alternativa. Y no tiene otra alternativa porque eso es lo que tiene en su corazón. Tiene la verdad de Cristo. Y si la verdad de Cristo está en su corazón, ¿qué otra cosa puede decir sino la verdad de Cristo? Pero el mundo nos aborrece porque la verdad de Cristo mora, reina, vive en nuestros corazones. El mundo nos aborrece porque no hacemos lo que ellos hacen. Mucho cuidado, no te dejes llevar por influencias de otros que llamándose creyentes te sonsacan, te quieren invitar a participar en la desobediencia de ellos. El mundo nos aborrece porque nosotros ya no hacemos lo del mundo. El mundo nos aborrece porque nosotros no hacemos, como dice Primera de Pedro 4:3, porque nosotros ya no participamos ni de las borracheras, ni de las orgías, ni de ninguna de estas grandes ofensas en contra del Señor. El mundo nos aborrece. Pero también esto, otros supuestos creyentes nos aborrecen porque nosotros nos hemos separado de ellos. Y esto es una doctrina que la he tocado 1, 2, 3 y 4 veces y la seguiré tocando hasta el día que el Señor me dé permiso. El mundo nos aborrece, el mundo nos detesta, o al menos a algunos llamados creyentes, porque no comulgamos, porque no avalamos la desobediencia de ellos. ¿Por qué? Porque está escrito, segunda de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo y no os juntéis con él. Ustedes creyeron que la separación bíblica es una invención del pastor César. Si usted cree en la palabra del Señor y si para usted la palabra del Señor es la norma de vida, yo le repito con amor, algunos creyentes los van a aborrecer a ustedes porque ustedes han sido obedientes a la palabra. Es decir, porque a aquellos que andan en desobediencia, ustedes se han separado de ellos. Entonces el mundo nos aborrece por obedecer. El mundo nos aborrece por amar a Cristo. El mundo nos aborrece por mostrar nuestro amor para con una sociedad corrupta. Prepárate y no vivas en un cuento de hadas, porque si eres un genuino creyente, la vida del creyente es una vida en oposición contra el mundo. Continuamos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si Cristo fue por el mundo aborrecido, ¿qué puedes esperar tú de ti mismo? ¿Qué le puedes pedir al Señor? Si tú, Señor, si tú, Salvador, si quien murió por ti en la cruz del Calvario, si con Él hicieron lo que quisieron, si con los profetas hicieron lo que quisieron, si con sus discípulos hicieron lo que quisieron, y si el mundo ha hecho con los seguidores de Cristo lo que ha querido, para no mencionar los mártires del primer, segundo y tercer siglo de la iglesia, si el mundo ha hecho con los seguidores genuinos de Cristo lo que ha querido, ¿qué esperas tú que sea diferente en tu caso? Amigos, los verdaderos creyentes se preparan para soportar las aflicciones que tendremos en el mundo. Si Cristo fue rechazado por el mundo, ¿por qué algunos cristianos buscan ser aceptados por el mundo? ¿No se han hecho esa pregunta? Si Cristo fue rechazado por el mundo, ¿por qué hay muchos cristianos que buscan ser aceptados en el mundo? Porque hay muchos cristianos que dejan los estándares de la palabra para poder juntarse con otros cuyos estándares son los del mundo. ¿Por qué sucede eso? Si el Señor fue odiado por el mundo, ¿por qué algunos supuestos cristianos buscan amor del mundo? El mundo no les va a dar amor. Y no les va a dar amor porque el mundo no tiene para dar nada, sino aflicción, sino persecución y sino llanto. El mundo no tiene amor para darte. Cristo lo tiene, pero el mundo no lo tiene. Entonces, no busques petróleo donde no hay. No busques encontrar peras en un árbol de manzanas. No busques encontrar amor en un mundo que está caído, porque no lo hallarás. Pero en Cristo sí. En Cristo tenemos la fuente de amor. En Cristo tenemos el amor de Dios. Qué gran gozo para los creyentes y qué gran aliento para los creyentes entender esta simple realidad. El mundo nos ha aborrecido por decir la verdad, por no participar en las porquerías que ellos participan, por denunciar su desobediencia y por apartarnos del creyente que es desobediente. Porque han aborrecido antes a nuestro bendito Señor. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes fíjense en el versículo 19, porque no sois del mundo. Judas ya había salido. Y le dice a los demás, porque no sois del mundo. ¿Qué significa en realidad ser del mundo? O sea, en términos prácticos, ¿qué significa ser del mundo? ¿Qué significa que un creyente sea mundano? Tal cosa no la hay, porque no hay creyentes mundanos. Pero ¿qué significa, para explicarles, qué significa que un creyente, entre comillas, sea del mundo? Que alguien que profesa la fe sea del mundo. ¿Qué significa esto? Ser del mundo es tener nuestra atención fija en lo divertido. Voy a ver este show, voy a ver este desfile, voy a ir a este concierto, mientras que se ignora lo productivo. Ser del mundo es estar enfocado en lo divertido, en las cosas divertidas del mundo, mientras que somos negligentes con lo productivo, es decir, con la oración, con la lectura de la palabra, con la congregación. Eso es ser mundano.
Está prefiriendo las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Qué más es ser del mundo? Ser del mundo es tener nuestros afectos en las cosas pasajeras, en los lujos, en la comodidad, en lo que tengo, en lo que no tengo, en mi trabajo. Estoy tan absorbido, tan preocupado con las cosas del mundo que no tengo tiempo para el reino del Señor, que no tengo tiempo para servir en la iglesia, que no tengo tiempo para evangelizar, que no tengo tiempo para nada, solamente para las cosas del mundo. Ser del mundo significa tener nuestro interés en lo que nos gusta y no necesariamente en lo que le agrada a Dios, que es la obediencia a su palabra. Una persona del mundo hace eso. Una persona del mundo busca su comodidad, busca su beneficio, busca lo que a él le gusta, lo que a él le place, lo que le conviene. Pero de las cosas del Señor, no, después, los domingos, ya el domingo ya te digo. Entre semana, nada. Los domingos, sí, yo te digo. Es como si por 6 días a la semana el mundo estuviese aquí y en el día del Señor el mundo estuviese acá. Amigos, ser mundano es basar su vida con los estándares del mundo. Los estándares del mundo son bajos. Los estándares del mundo, ¿saben cuáles son los estándares del mundo? Son estos. Ven a la iglesia cuando puedas, y desde que no sea, eso sí, desde que no seas malo, desde que seas buen vecino, desde que no le hagas mal a nadie, todo está bien. Sí, pero ven a la iglesia y congrégate y ya Dios hará su obra. No, piensa en eso. Esos son los estándares del mundo. Los estándares de Dios son diametralmente opuestos, son diferentes y son altos. Los que están en el mundo tienen comunión y amistad. Escúchenme bien, porque vuelvo y lo recalco. Los que están en el mundo tienen comunión y amistad con quienes, llamándose creyentes, aborrecen a Cristo y a su palabra. Y usted me podrá decir: pastor, yo conozco a algunos creyentes que aman al Señor, pero pues no están en la iglesia porque creen que la iglesia, eso fue solamente en el Nuevo Testamento. Eso se llama rebeldía en su máxima expresión. Amigos, y yo llamo desde el púlpito para que tú consideres señalarlos y no juntarnos con ellos. Los prevengo en el amor del Señor. Los prevengo en el amor del Señor porque si nosotros tenemos comunión con alguien, escúchenme, con alguien que desobedece la palabra, con alguien que es del mundo y desobedece la palabra, llamándose cristiano, nos estamos haciendo como ellos. Si tú le quieres dar amor a esa persona, háblele la verdad, pero no comulgue ni participe con las obras de aquellos que atacan a Cristo, a su autoridad y a la palabra del Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. En la actualidad hay muchos cristianos que aman al mundo y naturalmente son amados por el mundo. Son aquellos cristianos que no denuncian el pecado como es, son aquellos cristianos que no llaman al pecado como es. Pero desde el comienzo, déjenme darles una pequeña advertencia. Miren lo inconsistente. En la actualidad hay muchos cristianos que aman el mundo y son amados por el mundo. Esos son supuestamente cristianos. Déjame decirte una cosa. Ni la palabra de Dios, ni más de 2000 años de historia neotestamentaria, en ninguna parte tú vas a encontrar que los creyentes han amado los desobedientes, que los creyentes han estado en comunión con quienes vituperan el nombre de Cristo. Nunca los vas a encontrar. Que los hayan encontrado en los últimos 50, 60 o 80 años, eso ya sabemos de dónde proviene. Pero en la palabra y en la historia que está escrita, nunca tú vas a encontrar a un genuino creyente teniendo comunión, cogiditos de la mano, con alguien que desobedece la palabra del Señor, atacando la autoridad de la palabra y atacando el cuerpo de Cristo. El mundo jamás ha amado ni a los profetas, ni a los discípulos de Cristo, ni a Cristo, ni a la iglesia de Cristo. Es una realidad. Nunca los ha amado. Y no los ha amado
Porque tanto los profetas como los discípulos de Cristo, como los verdaderos hijos de Dios, como Cristo mismo, les dijo la verdad. Al pecado lo llamó pecado, a la desobediencia llamó desobediencia, y por eso fueron aborrecidos. Pero nunca, vuelvo y enfatizo, nunca, ni en la palabra, ni en la historia, nunca ha habido comunión entre la iglesia y los que aborrecen a Cristo. Nunca la ha habido. Para muestra un botón. Abel fue aborrecido por su hermano Caín. Moisés fue aborrecido por las cortes faraónicas. David fue aborrecido por Absalón. Pablo fue aborrecido por toda la casta religiosa judía. Pedro fue aborrecido por Nerón. Y Cristo mismo fue aborrecido por el mundo entero. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y si por decir la verdad el mundo se nos viene encima, entonces que eso sea prueba de la verdadera obra que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso, solamente el verdaderamente regenerado por la gracia del Señor puede ponerse firme y de pie contra un mundo que aborrece a Cristo. Los que no son genuinamente regenerados van buscando lentamente la manera de volver en la comunión con el mundo. Pero los verdaderamente regenerados, los genuinamente convertidos por el poder del Espíritu Santo, tienen por gracia el poder de pararse firmes en contra de un mundo hostil. Y tienen el poder de decir al pecado, pecado, a la desobediencia, desobediencia, y a lo que ataca la iglesia y la autoridad de la palabra del Señor, tiene el poder para llamarlos como lo que sea. Tiene la gracia para soportar las consecuencias de ello. Hermanos, ¿hace cuánto no les predicaban a ustedes la verdad? ¿Cuántos años llevaron ustedes escuchando? Pídanle al Señor que todo les vaya mejor, pídanle al Señor que no hayan problemas, pídanle al Señor que ustedes siempre estén en gozo. No, gozo es el que tiene el creyente cuando en medio de las circunstancias contrarias puede conservar ese amor por los que lo están atacando, puede aún mantenerse gozoso porque sabe que si al Señor le hicieron estas cosas, a nosotros también no las habrían de hacer. Ese es el gozo. Paz no es estar guardados en una burbuja mágica de tal manera que nada nos afecte. Paz es la paz del alma cuando somos por el mundo rechazados, maldecidos, atacados y vituperados. ¿Hace cuánto no les recordaban ustedes, queridos hermanos, que el verdadero creyente sufre en un mundo que lo aborrece? ¿Hace cuánto no les decían la verdad de la palabra, que el verdadero creyente es vituperado, es ultrajado, es atacado por un mundo hostil? ¿Hace cuánto no les decían? ¿Hace cuánto no les recordaban que el verdadero creyente tiene el poder para pararse firme en contra de un mundo que aborrece a Cristo, a su palabra y a su iglesia? Hermanos, para mí es un gozo recordárselos el día de hoy, porque no les estoy recordando nada que yo me esté inventando, no hice una composición, no la profesora no me mandó a hacer una composición con ciertas palabras. La palabra del Señor dice eso. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo. Ahora, ¿quiénes de ustedes no son del mundo? Yo no lo sé. Yo estoy predicando. Aquellos de vosotros que no son del mundo son aborrecidos por el mundo. Entonces, queridos amigos, quizás a muchas personas o a algunas personas les parezca un poco fuerte que se predique de esta manera. Quizás algunos de ustedes puedan estar respondiendo, pero es que, pastor, usted debe ser realista. Estamos en el mundo y bueno, estamos en el mundo. Veamos lo que nos dice el versículo 19. Porque no sois del mundo. Entonces, una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser mundano. Los apóstoles estaban en el mundo,
pero se deleitaban en las cosas del mundo. ¿Dónde has visto tú un ejemplo en la palabra del Señor de los apóstoles teniendo comunión con los profanos, de los apóstoles teniendo comunión con los herejes, de los apóstoles teniendo comunión con los desobedientes? ¿Dónde lo has visto? ¿Por qué el cristianismo de hoy se ha unido de una manera mística y ecuménica? Todos debemos tener comunión porque somos el cuerpo de Cristo. No, ten y clama el poder del Señor para tú, en amor y con las palabras justas, decir la verdad. Si tú amas a alguien que está en desobediencia, dile la verdad en amor. Decirle la verdad a algún desobediente es amarlo. Amarlo no es estar en comunión con él. Entonces, ¿cuándo viste tú? Dime tú, ¿cuándo viste tú que los discípulos del Señor amaban las cosas del mundo? No, amaban a Cristo, amaban la grey del Señor, amaban la iglesia, pero no amaban al mundo. ¿Dónde me puedes decir tú que el Señor, nuestro bendito Señor, estaba mezclado, teniendo comunión profunda con los que lo atacaban? No, les decía la verdad, les proclamaba la verdad, les predicaba la verdad, pero no estaban cogiditos de la mano de una manera romántica mostrando el amor. El amor de Cristo se muestra en su palabra. El amor de Cristo se muestra en la verdad de la palabra. Por tanto, si tú amas la palabra y si la verdad de la palabra es la norma autoritativa para ti, ruega al Señor por fuerza y poder, porque serás aborrecido por creer en la verdad y por decir la verdad. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Espíritu Santo les recordaría a los apóstoles, bien, ya lo dijimos, las palabras de Cristo, pero también a nosotros. Pero aquí hay una gran aplicación para nosotros. ¿Cuánto tiempo pasas deleitándote en la palabra del Señor? ¿Será que si alguno de ustedes me pone en un papelito el número de minutos diarios que ustedes leen la palabra, será que al menos alcanzo a recoger 1 hora entre ustedes o 2 horas? Si cada uno de ustedes me dijese al oído, pastor, leo la palabra tantos minutos, ¿será que alcanzo a juntar 2 horas entre todos ustedes? ¿Por qué menospreciamos ese medio de gracia que es la palabra? ¿Por qué menospreciamos esos mandamientos autoritativos que contiene la palabra? ¿Por qué nos hemos vendido a nuestras propias ideas y hemos comprado las ideas del mundo de que mientras que nos llamemos cristianos y vamos a una iglesia y demos cualquier billete, seguimos siendo cristianos? ¿Por qué hemos rebajado nuestros estándares? ¿Por qué hemos dejado a un lado la palabra del Señor? En la palabra del Señor encontramos aliento para el creyente en medio de la dificultad. Si el mundo te está aborreciendo, si el mundo te está atacando a causa de Cristo, es en la palabra donde encontramos aliento. Es en la palabra donde encontramos consuelo y confort. No dejemos la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es fundamental cuando el cristiano es maldecido y es vituperado por el mundo. La palabra del Señor te recuerda tu deber. Los cristianos modernos están más pendientes de los derechos, de las bendiciones, pero por supuesto, como no leen la palabra, no conocen sus deberes, no conocen lo que el Señor les manda. La palabra del Señor nos mantiene a raya, nos recuerda cuáles son nuestros deberes también. La palabra del Señor hace que nuestras miradas se enfoquen en los cielos, pero que nuestros pies se afirmen en la tierra. Es decir, que nosotros anhelemos el cielo, que nosotros anhelemos estar con nuestro Señor, que nosotros entendamos que nuestra casa no está aquí.
Nuestra casa está en los cielos. Hablábamos de las moradas celestiales que nuestro bendito Señor está preparando. Pero también que no nos volvamos tan románticos y descuidemos la lucha y la batalla que tenemos en este mundo caído. La palabra del Señor te enseña a caminar, y de hecho es lámpara a tus pies y es lumbrera en tu caminar cristiano. Esa es la palabra del Señor. En medio de la oposición, en medio del odio, en medio del vituperio, en medio de la calumnia que tú puedas sufrir por servir a Cristo, vea la palabra del Señor. No la dejes allí cerrada. Ruégale a tu Señor, pero recuerda, es la palabra del Señor. Y por eso el Señor nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El Espíritu Santo, aún a nosotros los creyentes, nos recuerda la palabra de una manera mágica, de una manera mística. No, nos recuerda la palabra que ya hemos leído. Pero si tú no lees la palabra, ¿qué te va a recordar? Si tú no lees la palabra, ¿qué vas a tener en mente? No pretendas que regresemos a los milagros de la iglesia primitiva. No, para nada. Si tú no lees la palabra, ¿qué te puede recordar el Espíritu? ¿Cuál es el confort tuyo en medio de la dificultad, en medio de la oposición? Si la palabra está allí, quizás la abro los domingos, si es que la llevo a la iglesia. Hermanos, acordaos de la palabra. Este es el gran consejo de nuestro Señor. Acordaos de la palabra, meditad en la palabra, permaneced en la palabra, porque si vosotros permanecieseis en mi palabra, te dice, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo de Cristo, o al menos el verdadero discípulo de Cristo, permanece de constante en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, continuamos con el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto es importante, de manera breve lo voy a tocar. Los sufrimientos y las aflicciones de un creyente son el resultado de amar a Cristo. Mucho cuidado. Si tú estás pasando una situación difícil, mucho cuidado si tú estás pasando un tiempo difícil a causa de tu propio pecado. Escúchenme, el verdadero creyente recibe oprobio, recibe rechazo de los que aborrecen a Cristo. Pero que no suceda que ninguno de ustedes haya pecado y diga, estoy siendo castigado por el mundo. Que ninguno de ustedes le pase lo que le sucedió a una persona ecuatoriana en Londres, a un llamado cristiano. Fue a una discoteca, tomó alcohol hasta que se le salió por la boca, se montó a un carro a conducir, fue parado por la policía, fue encarcelado y fue deportado. Y entonces cuando llega a Ecuador, manda una carta a la iglesia para que ore, porque estaba ilegal, fuera de todo, cristiano, ilegal, borracho y de todo lo demás. Ese es el cristiano de hoy, ese es el cristiano de este mundo. Y fuera de eso, llega a Ecuador y manda una carta a la iglesia diciendo, oren porque he sido víctima de los ataques del diablo. Ese es el cristiano de hoy, de verdad ese es. Si tú sufres, que sea a causa, no de tu pecado, sino a causa del nombre de Cristo. Vamos rápidamente, de una manera rápida, versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Nos habla de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Si el Señor no hubiese venido, el pecado hubiese continuado, pero el Señor vino a sellar el pacto eterno con los escogidos antes de su muerte y para asegurar el pacto eterno después de su muerte. Entonces no hay excusa alguna. El Señor vino, el justo murió por el injusto, entonces quedaron inexcusables todos aquellos que atacan al Señor. Versículo 23,
El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, sin Cristo es imposible decir que creemos en Dios. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Tengamos cuidado porque ya lo hemos dicho. Estas obras sellaban, autenticaban las palabras de revelación de nuestro bendito Señor. Entonces, a eso se refiere el versículo 24. Versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Vamos a movernos ya un poco hacia la conclusión, habiendo hablado estas cosas, habiendo expandido en estos puntos que la palabra nos da, y cerremos nuestra meditación, cerremos la predicación en el día de hoy, diciendo o recordando: el creyente es aborrecido por el mundo. Es aborrecido por el mundo. Prepárate para ser rechazado por tu familia. Prepárate para ser rechazado por los compañeros de trabajo. Prepárate para ser rechazado aún por aquellos que se llaman creyentes, pero están en desobediencia. No solamente nos debemos apartar de ellos y decirles la verdad en amor, pero prepárate para ser calumniado por aquellos que se llaman creyentes y no conocen del Señor y no son obedientes a su palabra. No busques el amor de un mundo que no puede amar. Para aquellos de ustedes, si es que los hay, que van a ser llamados a predicar el evangelio en otras partes, no busquen la comunión con iglesias que no predican el verdadero evangelio. No la busquen. Para aquellos de ustedes que son creyentes de veras, nacidos de nuevos, no busques y no anheles la comunión con aquellos que desobedecen al Señor. No te estoy diciendo no les hables, no te estoy diciendo ignóralos. No te mezcles en lo que en ellos participan. No vayas a sus servicios. ¿Por qué participas de las actividades de personas que están en rebeldía en contra de la palabra del Señor? Eso es darles un mensaje claro. Eso es decirles: mira, yo voy a una iglesia, pero estoy de acuerdo con todo lo que ustedes hacen acá. Ese es el mensaje que ustedes les dan. No busques la comunión con iglesias que no prediquen el evangelio, ni con personas que no lo estén obedeciendo. El creyente, lo dijimos, toda manera de recorderis, está en el mundo, pero no es del mundo. El creyente, se lo repito, ama a quienes Dios ama. El creyente aborrece lo que Dios aborrece, y el creyente obedece lo que dice la palabra del Señor. Son tres características básicas del creyente: ama a quien Dios ama, aborrece lo que el Señor aborrece y obedece su palabra. ¿Amas tú a los redimidos? ¿Aborreces tú el pecado? ¿Aborreces tú la desobediencia? ¿Aborreces tú lo que el Señor aborrece? Y tercero, ¿obedece su palabra? Ese es el verdadero creyente. Ese es el creyente que por la gracia del Señor puede resistir a un mundo que lo agobia, que lo vitupera, a un mundo que lo maldice y a un mundo que lo odia. Hermanos, no los quiero dejar ir sin antes permitir que ustedes sean alentados por las palabras de nuestro Salvador. No olviden que de la misma manera en las cuales persiguieron a los profetas, nos dice Mateo, no olvidéis que de la misma manera que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, así también lo continúan haciendo hoy y así lo continuarán haciendo. Pero haya gozo en las palabras del Señor que el Señor nos advirtió. Si hoy es la primera vez que tú escuchas esto, dale gloria al Señor y clama fuerzas, porque el Señor nos está hablando claro: del mundo no esperemos nada bueno.
Amados hermanos, cuando por causa de Cristo os aborrezcan, os vituperen, os insulten, recuerda que el Señor te llama bienaventurado. Cuando por causa de Cristo, no por tu propio pecado, no, cuando por causa de Cristo el mundo os ofenda y el mundo os eche a un lado y el mundo os escupa y os ignore, recuerda que el Señor te llama bienaventurado. Cuando el mundo te aborrezca y te calumnie por causa del nombre de Cristo, el Señor nos da un mandamiento: gozaos y alegraos y meditad, no en las ofensas, no en la carne que se duele por el rechazo, no, gozaos, dice el Señor, y alegraos y mirad vuestro grande galardón que está en los cielos. Amados hermanos, ¿no es mucho consuelo para el creyente que el Señor nos diga la verdad? Que el Señor nos diga: ustedes serán aborrecidos, serán echados, serán ultrajados, serán vitupereados, pero cuando eso suceda, sos bienaventurados. Pero cuando eso suceda, recordad que vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿no es preferible pasar unos años de vituperio, pasar unos años de rechazo, pasar unos años de dolor en la carne, cuando nuestro galardón en los cielos es infinitamente mayor? Claro que sí, hermanos. Y el Señor entonces nos recuerda, como el título de la predicación, ¿qué entonces puede esperar? ¿Qué puede esperar el creyente del mundo? Esperemos gran oposición, pero recuerda que es gran alivio saber que su Espíritu nos da la paz, que su Espíritu nos da gozo en medio de la aflicción y fuerzas para soportar la oposición. ¿Qué más puedes esperar? Espera que seas maldecido, aborrecido y odiado. Pero qué confort, que a pesar de ser odiados por un mundo cruel, somos amados eternamente por Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más puedes esperar? Vas a ser atacado, se van a burlar de ti, vas a ser perseguido y tu fama va a quedar por el piso. Tú vas a ser difamado, pero ¿qué puedes esperar? El gran consuelo, y escucha bien, el gran consuelo que Cristo nos da en su palabra y la bendita gracia que Él nos da para honrar su nombre, para obedecer su palabra y para honrarle en un mundo perverso y siniestro. Entonces, cuando recibas oposición, recuerda el gozo y la paz del Espíritu Santo. Cuando seas odiado, recuerda el amor de Dios Padre en Cristo. Y cuando seas burlado, perseguido, humillado, lastimado, recuerda la gracia que Cristo te da para poder vencer al mundo. Porque si Cristo venció al mundo, Él también en gracia nos ha dado el poder para vencerlo. Amigo, que en tu corazón sobreabunde la gracia del Señor, la paz del Espíritu Santo y el amor de Dios Padre para hacerle frente a un mundo que aborrece a Cristo, que aborrece su palabra y que te aborrece a ti como parte de la iglesia del Señor. Amén.